Bienvenidos a Investigación en Acción, un podcast del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. YAP. Bienvenidos a Investigación en Acción, el podcast del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. En este episodio hablaremos de un tema apasionante, las plantas de uso tradicional y no tradicional en nuestra Amazonía. Estas especies han sido parte esencial de la vida de las comunidades amazónicas durante siglos y hoy también encuentran nuevos usos en la medicina, la cosmética y la industria alimentaria. Hoy conversaremos sobre cómo los saberes ancestrales dialogan con la ciencia, los riesgos que enfrentan estas plantas frente a la deforestación y a la minería acuífera ilegal, y a las oportunidades que existen para aprovecharlas de manera sostenible. En esta oportunidad nos acompaña el doctor en química Gabriel Vargas Arana, jefe del Laboratorio de Química de Productos Naturales del IAP, con quien exploraremos este apasionante universo de conocimiento. Buenos días, mi estimado Gabriel. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Alexander? Muchas gracias por la invitación. Genial. Tenemos algunas preguntas para que nos compartas el día de hoy. Y bueno, empezamos. Dale. Bien. La primera pregunta nos dice: ¿cuáles son las principales plantas de uso tradicional en la Amazonía peruana y qué funciones cumplen en la vida cotidiana de las comunidades? Bueno, te comento. El IAP como tal tiene una base de datos de plantas de uso tradicional en la Amazonía peruana que son más de 1000 plantas, ¿no? Pero claro, hay muchas de ellas que son las que más se utilizan, se puede decir, o las que más conocen la población, ¿no? Por ejemplo, la uña de gato, la sangre de grado, tenemos también al achote, a la guanábana, ¿no? A la cúrcuma, ¿no? Diferentes plantas que son muy conocidas y más que todo se conoce también su efecto por diferentes estudios que se hicieron tanto acá en la Amazonía como también en otras partes del mundo, ¿no? ¿Y cuál es qué funciones cumplen acá en la vida cotidiana? Bueno, la gente, pues, con esos tipos de plantas controla su alimentación, las diferentes enfermedades o padecimientos que tienen, ¿no? Hay mucha gente que recurre a esto de la medicina natural, se puede decir, ¿no? Más que todo por los diferentes efectos secundarios que pueden tener los fármacos o que a veces sienten eso ellos, ¿no? Entonces dicen, no, me voy a lo natural, que a veces lo natural, pues, es mejor, ¿no? En este sentido. Muy bien. Entonces, ¿qué diferencias existen entre los usos tradicionales y no tradicionales en cuestión a las plantas amazónicas? Claro, los usos tradicionales son aquellos que ya durante muchos años la gente viene utilizando, ¿no? Por generaciones, ¿no? Pero los no tradicionales son aquellas plantas que nosotros tenemos acá en la Amazonía, que a nivel de toda la Amazonía existen, un ejemplo, 10.000, más de 10.000 especies de plantas, ¿no? ¿Cuántas se conocen como medicinales? Unas 1.000 o 1.500, ¿no? De las cuales ese resto, que son como 8.500, son plantas no tradicionales, pero quién sabe que alberga también un gran potencial como medicinal, solo que no está dentro del uso. Y esas plantas no tradicionales también son muy importantes para poder seguir buscando nuevas alternativas para, ¿no? De compuestos bioactivos que pueden servir para algún día, ¿no? Llegar a ser un fármaco o tener un tratamiento alternativo. Eso es. ¿Y nos podrías mencionar algunos ejemplos de plantas amazónicas que hoy tienen aplicaciones, digamos, no tradicionales, como en la industria farmacéutica, cosmética o alimentaria? Claro, en la alimentaria pues tenemos a la cúrcuma, ¿no? Que es algo muy conocido. Igual también al achote, ¿no? A lo que se extrae de la semilla, ¿no? Que es la vixina, ¿no? La vixina norvixina, que es un colorante natural y que es muy comercializado. A nivel farmacéutico, tenemos, bueno, hay diferentes fármacos, bueno, no fármacos como tal, sino que elaboraciones o formulaciones de productos que se utilizan como fitomedicamentos, ¿no? Uno de ellos es la uña de gato, ¿no? El cual hay algunos fitomedicamentos que utilizan para el control de la diabetes, ¿no? Eso. Muy bien. En ese sentido también queríamos saber qué papel juegan los saberes ancestrales en la preservación y transmisión del conocimiento sobre estas plantas. Bueno, es muy importante porque son conocimientos que vienen de generación en generación, no solo desde cientos de años, sino muchísimo más, se podría decir, ¿no? Y no solo en el tema de las plantas medicinales, también en el uso en general de las plantas.
¿no? En el uso para todo tipo, tal vez para construcción, para, para, para dar otro tipo de uso a las plantas generales. Pueden utilizar las plantas enteras, no solo el fruto, para alimento, para construcción, para diferentes cosas. O sea, es muy importante, y es muy importante conservar también ese conocimiento, ¿no? Es importante, es bastante importante, y entonces eso también va relacionado a la siguiente pregunta, que nos dice: ¿cómo se enfrenta el riesgo de pérdida de especies y conocimientos asociados debido a la deforestación y a la minería acuífera ilegal? Es tan Bueno, vigente hoy en día. la Amazonía pues va perdiendo pierde muchas especies por ese tema de la deforestación, a veces por el desconocimiento, y peor ahora con la minería ilegal, ¿no? Que se van degradando las tierras, y con eso gran parte de nuestra biodiversidad se va degradando, se va perdiendo también, ¿no? Y es muy difícil poder recuperar, ¿no? Pero bueno, el IAP, que tiene ahora unos programas que tratan de recuperar todas estas tierras, ¿no? De una manera sostenible también, ¿no? Claro. Y finalmente, ¿qué llamado cree usted que sería importante? ¿Qué llamado haría usted a la sociedad y a las autoridades para valorar, investigar y aprovechar de manera sostenible estas plantas amazónicas? Bueno, que conserven lo que tienen, ¿no? Que aprendan a conservar y que aprendan a transmitir también todo ese conocimiento, que es muy importante, y a proteger también ese conocimiento. Y no solo aprovechar de una manera sostenible, también sustentable, ¿no? Sustentable, para que eso pueda ser el sustento de ellos por mucho tiempo. Y bueno, las autoridades que sigan apoyando estas iniciativas de conservación y también de investigación en lo que son las plantas, y en general, ¿no? Los recursos de nuestra biodiversidad acá en la Amazonía. Es, es, es muy importante preservar nuestras especies. Así es. Así es. Bueno, de esta manera llegamos al final de este episodio de Investigación en Acción. Queremos agradecer al doctor Gabriel Vargas Arana, jefe del Laboratorio de Química de Productos Naturales del IAP, por compartir con nosotros su experiencia. Muchas gracias, doctor Gabriel. Y conocimiento sobre las plantas de uso tradicional y no tradicional en la Amazonía peruana. A todos los que nos están viendo, muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a seguir atentos a los próximos episodios de Investigación en Acción, el podcast del IAP, donde la ciencia amazónica se pone al servicio de todos. Gracias por acompañarnos en esta edición de Investigación en Acción, un podcast del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana.